Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos, en primer lugar, en esta jornada informativa titulada El desafío del absentismo laboral, una visión compartida. Una jornada organizada por PIMEF con la colaboración del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, el IBASAL. Nos reunimos en este maravilloso auditorio de Club Diario de Ibiza con una premisa: compartir. Al final, el conocimiento es la única cosa que nos hará libres. Y en el ámbito empresarial, tener todas las herramientas para poder saber cómo manejar a nuestros equipos es primordial. Uno de los retos más relevantes del tejido empresarial de ámbito balear es precisamente el absentismo laboral, un fenómeno que va más allá de sus connotaciones sociales y que representa un desafío de gestión y sostenibilidad para las empresas, las administraciones y también, cómo no, para los propios trabajadores. En los últimos años, las cifras de absentismo han mostrado una tendencia al alza en toda España. Eso sí, en Baleares estamos un poquito mejor. Si en ámbito nacional rozan el 7%, en nuestras islas están cerca de una tasa del 5,5%, según los datos del último trimestre de 2025, que son los que manejamos ahora mismo. Aún así, las patronales de las pitiusas alertan de la generalización del absentismo, la normalización de esta acción, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio y el transporte. Y esto exige una respuesta coordinada entre todos los agentes implicados y también, como no, un conocimiento. El absentismo no es solo cuestión de salud o motivación individual. Impacta directamente en la productividad de todos nuestros equipos, en la competitividad y también en la planificación de las empresas y en cómo poder gestionarse. En un contexto como el ibicenco, marcado por la estacionalidad y la escasez de mano de obra cualificada que estamos sufriendo de manera exacerbada, verano tras verano, la gestión del absentismo se convierte en un factor clave para garantizar la estabilidad del mercado laboral y también la calidad del propio empleo. Hoy vamos a debatir sus causas, sus consecuencias y también sus posibles soluciones. Y lo vamos a hacer desde todas las perspectivas, desde la técnica, la jurídica y la humana. Vamos también a analizar cómo la salud mental, la prevención y la gestión de incapacidad temporal influyen también en estas cifras de absentismo. Y también vamos a ver cómo implementar nosotros, los empresarios, planes eficientes para poder hacer una mejor gestión de nuestros equipos. Combinar el control, la prevención y el acompañamiento es preciso. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Vamos a recordarles que toda esta jornada se va a grabar y se va a emitir posteriormente y dejar colgado en el canal de YouTube de PIMEF. Y también recordarles que les agradecemos encarecidamente que tengan silenciados sus teléfonos móviles, pero no apagados. Compartan, que es una de las premisas que promulga PIMEF y por las que estamos aquí. Las frases que les llaman la atención, lo que digan los ponentes, las mesas redondas, hágalo en sus redes sociales y si son tan amables, pues citen también a PIMEF para que al final todos hagamos lo que hemos venido aquí a hacer, compartir. Antes de comenzar estas jornadas y dar paso al primer ponente, me gustaría que inaugurase oficialmente este encuentro el presidente de PIMEF, don Alfonso Rojo. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia y agradeceros la oportunidad que nos damos, la oportunidad que nos damos todos, porque creo que estamos hablando de un problema del absentismo laboral. Decía ahora Monse al presentarlo que estamos en un fenómeno, un nuevo fenómeno. Puede ser que antes se diese, pero quizás no a estos niveles. Y también hablaba de normalización, que ya estamos dándolo como algo, vamos a decir, habitual. Si hablamos en el contexto de PYME, de una pequeña empresa en la que es muy difícil quizás poder repartir el trabajo entre los equipos o entre las personas, que es que muchas veces los equipos son personas, ¿no? Pues nos encontramos que eso pues, nos va a hacer mucho daño y no lo podemos normalizar. Lo primero es agradeceros el que estéis aquí, porque las cosas se tienen que hablar, no se puede normalizar. Tenemos que hablar porque seguramente hablando le vamos a encontrar una solución a algo que quizás sea producto, pues no vamos a decir de esta nueva sociedad o de esta nueva forma de hacer las cosas. El mundo empresarial no tiene nada que ver el de hoy con el de hace 10 años, ni seguramente tendrá que ver con el de dentro de 5 años. Entonces, yo creo que esas cosas, encantado siempre de ver a los compañeros de los sindicatos y los agentes sociales, los compañeros empresarios, porque hay que hablar. No podemos ir ya por las bravas, como se hacía antes, tirando para adelante y cargando. No, eso ya no es la forma de hacer las cosas.
La palabra o el hecho de conciliación hace tiempo que aterrizó en las empresas y eso es lo que tenemos que normalizar, la conciliación. Tenemos que normalizar muchísimas cosas más. Tenemos que normalizar el que nuestros empleados puedan, con un salario justo, vivir de una forma justa y que no tengan que andar con la lengua afuera haciendo horas extras, muchas veces en el mercado, en la economía sumergida, y eso es lo que no tenemos que normalizar. Tenemos que normalizar el diálogo y simplemente es eso, agradeceros el que estemos hoy aquí, porque seguro que escuchándonos todos veremos que a veces igual no tenemos tanta razón en algunas de las cosas y seguramente tendremos muchos más puntos en común que los que nos separen. Muchísimas gracias al Govern Balear y al Ibasal por ser sensibles a estas necesidades que tenemos los agentes sociales, ambos dos. Y nada, pues esperar que saquemos mucho en contexto y que luego trabajemos con ello. No solamente se trata de detectar los problemas, sino también ver dónde están las oportunidades. Muchísimas gracias y vamos a ver si aprendemos y tomamos buena nota. Gracias de nuevo. Gracias, señor Rojo. Y es que usted mismo lo decía, el título de esta jornada, el desafío del absentismo laboral, una visión compartida, hace que todos tengamos que saber qué es lo que ocurre, cómo ocurre para poder atajarlo y buscar soluciones. Al final, las pequeñas empresas somos familias y todos en nuestra casa queremos que la gente esté bien, que haya comunicación, que todos estemos a gusto y que al final rememos juntos. Eso es lo que vamos a buscar hoy, remar de la mano y llegar a buenos puertos. Y para ello contamos también con la presencia de don Óscar Jesús Paz, director gerente del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, el Ibasal, a quien también le rogamos por favor que nos acompañe para inaugurar formalmente estas jornadas. Buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Buenos días a todos. Yo quisiera agradecer vuestra presencia, que nos hayáis elegido esta mañana, como os comentaba antes Alfonso, para hablar de un tema tan importante que nos tiene que ocupar y que nos tiene que preocupar a todos, ¿no? En este caso, tanto a empresarios, a trabajadores, pero también a la ciudadanía en general, porque evidentemente gestionar el absentismo, como veremos después más adelante, es una cuestión también que preocupa o que influye en la ciudadanía en general, ¿no? Muchas gracias a Alfonso por esta apertura, por esta introducción, presidente de PIMEF, y a Yolanda González, así como a vuestros equipos, por la realización y la organización de este evento para poner el foco en un problema que evidentemente tenemos tanto en nuestra comunidad autónoma, aunque en este caso en menor medida, pero no deja de ser muy importante por los números que manejamos, como en el conjunto de la sociedad, ¿no? Agradecer al resto de ponentes que nos acompañan hoy aquí, independientemente de que vayan a realizar una ponencia o que vayan a participar en la mesa redonda, y ellos, aunque después Monse os los presentará o nos los presentará con más detalle cada uno de ellos, pero me gustaría nombrarlos, que es, bueno, Alfonso, José María Peiró, Rebeca Arjona, Margarita Bauzá, Rafael Tur, Xavier Simonet, Manuel Sendino, Ana López y Diego Ruiz. Como comentaba, después los presentarán con mayor detalle y cada uno nos dará un poco su visión sobre este problema que nos afecta. Todos sabemos y somos conscientes del problema que manejamos, sobre todo los empresarios, con el tema del absentismo, ¿no? Yo vengo de una empresa privada donde he estado hasta hace un añito y poco que asumí este cargo, y allí precisamente durante los últimos 9 años de mi trayectoria pues estuve, entre otras tareas, trabajando e investigando el tema del absentismo, ¿no? Pero ahora, evidentemente, que estoy en este puesto, lo comentábamos antes, ahí cuando estábamos hablando en el inicio cuando entramos aquí, ahora evidentemente desde esta posición puedes llevar a cabo medidas y puedes poner en marcha iniciativas que antes desde la empresa privada evidentemente pues estás mucho más limitado, ¿no? Porque solo puedes trabajar evidentemente con medidas que influyen en tu empresa. En este caso nosotros tenemos en marcha un proyecto de absentismo con distintos organismos de Baleares, donde evidentemente buscamos mejorar la gestión del EIT. Para ello hemos creado un proyecto de absentismo que precisamente lleva el título de acuerdo de buenas prácticas para mejorar la gestión del EIT, que es donde centraré mi ponencia para poder explicaros un poco las medidas que tenemos en marcha. Dicho acuerdo fue presentado el pasado mes de abril
en Mallorca, donde también nos acompañó pues también Xavier Simonet, que nos acompañó hoy, y José María Peiró también tuvo el detalle de venir y estar con nosotros, ¿no? Asimismo, comentar también que Baleares es una de las primeras comunidades autónomas que no hace mucho firmó un convenio, en este caso a través de la Consellería de Salud, con el Instituto Nacional de Seguridad y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con el objetivo principal de mejorar la gestión de la incapacidad temporal, así como la asistencia sanitaria de toda la población de la comunidad autónoma, ¿no? Este acuerdo es un acuerdo pionero en nuestro país y lo que busca es reducir los tiempos de espera de los trabajadores que están en situaciones de IT y que puedan acceder más rápidamente a pruebas diagnósticas y tratamientos en patologías que sean o cuyo origen sea traumatológico o musculoesquelético, ¿no? Es el resultado, este convenio, del diálogo social, y está vinculado a la mesa de diálogo social, así como dentro del marco del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Después ahondaremos más en profundidad sobre las medidas que estamos poniendo en marcha. Ahora no me extiendo más, doy paso a Montse, que da paso también al primer ponente, ¿no? Agradeceros a todos vuestra presencia aquí nuevamente, porque creo que el que nos hayáis elegido es porque nos preocupa un tema que, insisto, es común a todos, y entre todos debemos intentar de buscar acuerdos y alcanzar posibles o ver posibles soluciones, y nada mejor que contar con diferentes puntos de vista para poder afrontar este problema. Doy paso a Montse y ahora en un ratito pues nos vemos también con mi ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Paz. Qué metáfora su apellido para la labor que tiene encomiada. Hemos leído, yo no sé si ustedes se han despertado hoy con una noticia, que un país vecino, un país europeo, promulgaba que sus médicos de cabecera recetasen viajar a los ciudadanos de sus países, precisamente abogando por la salud mental. Y es que se ha demostrado que realmente cuando salimos de nuestra zona de confort, descansamos, viajamos, nos encontramos mejor y luego somos más productivos. Eso sí, no lo paga el sistema de salud del país. Cada uno tiene que sufragar los gastos de esos viajes. No sé si nos van a hablar de algo similar, pero la primera ponencia de esta jornada va a abordar la salud mental y el trabajo, analizando la complejidad de las bajas de trabajo por IT. Para ello pedimos que nos acompañe el señor José María Peiró Silla, investigador del IBIO y catedrático emérito de la Universidad de Valencia. Voy a contarles su currículum, que es muy importante conocer a las personas que nos van a hablar para entender por qué son los expertos que se han escogido por para esta jornada. Y es que el señor José María Peiró Silla es catedrático emérito de Psicología Social y de las Organizaciones en la Universidad de Valencia. También es investigador senior en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, y director fundador del Instituto de Investigación y Docal de Psicología de los Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral. Su trayectoria investigadora se ha centrado en el bienestar laboral, en el clima de organización, en la prevención de riesgos psicosociales y las nuevas formas de trabajo. Hoy nos va a contar cómo la dimensión de salud mental se convierte en un factor decisivo para comprender este fenómeno, el absentismo laboral, que vamos a abordar especialmente desde una perspectiva, la incapacidad temporal. Así que muchísimas gracias. Le ruego una botella de agua y es un momento. Sí, gracias. Muchísimas gracias por la presentación, a todos ustedes por la asistencia y el interés que han mostrado viniendo a las jornadas, y por supuesto a PIMEF y a Ibasal y al Govern Balear por la invitación que me hacen a estar con ustedes. La verdad es que la primera experiencia fue muy gratificante y muy interesante, y aprendí yo también mucho, y por lo tanto no me he podido resistir a aceptar también esta invitación. Bien, pensando en cómo podríamos enfocar mi primera ponencia y viendo el resto del programa, pues he pensado que quizás podía tener interés el centrarnos en la salud mental y en el trabajo. Y sobre todo, porque el tema general de la jornada va desde el punto de vista del absentismo, pues prestando atención a esa realidad o ese efecto que es la complejidad que supone las bajas de trabajo precisamente por salud mental y por algias. Ahora les voy a contar. Ese sería un poco el enfoque y, bueno,
¿qué les quiero comentar yo? Pues en primer lugar, no tanto por mostrar mis credenciales, sino por explicarles por qué estoy investigando estas cosas. No es solo interés mío, sino interés de la realidad y de lo que está ocurriendo, que ha estimulado a que diversas organizaciones se interesen. Luego les contaré los resultados recientes, pero muy breves, del estudio de incapacidad temporal que hemos hecho en el IBIE. Es un estudio muy ambicioso que ha analizado 62 millones de eventos de ausencias por IT, pero enseguida me quiero centrar en resaltar de ese estudio. En la ocasión anterior que estuve me ocupé más del estudio en sí. Ahora quiero resaltar los aspectos más relevantes de las patologías como salud mental y algias. Después, yo creo que allí nos podemos saber los datos, pero después hay que desenredar el ovillo de la IT por problemas mentales. Y es ir más allá de los datos, es tratar de entender qué está pasando. Y también mencionaré algunas vías de actuación. Bueno, pues vamos a ver. En torno a 2006, o sea, hace ya prácticamente 20 años, Umivale me pide que tengamos una reunión porque están pensando en crear una cátedra de salud laboral en la Universidad de Valencia. Y me piden que empecemos estudiando pues, la problemática de la IT visto cómo estaba evolucionando a principios del siglo XXI, desde los años 2000. Aquí lo ven, hay una subida bastante considerable de un punto y eso, bueno, representa mucha gente que está incrementando en la incapacidad temporal. Fruto de esa investigación, en la que hicimos ya unos focus group, hablamos con un montón de gente de distintos grupos, agentes sociales, médicos, inspección, Instituto Nacional de Seguridad y Salud, de Seguridad Social, perdón, bueno, todas las personas que podían estar involucradas, y fruto de eso fuimos elaborando unos modelos mentales que luego les contaré, no se preocupen, esto solo quiere dar un flash, pero luego se lo voy a contar. Y, bueno, va evolucionando el tiempo. En 2007 resulta que viene una crisis económica muy fuerte y empezamos a constatar que la IT está bajando y baja unos porcentajes bastante importantes, 37% si leo bien ahí, pero después empezamos a volver a tener un ciclo económico expansivo de crecimiento. Y en el 2019 pues nos plantamos en que vuelve a subir la IT hasta un 52%. Lo primero que uno piensa es, caramba, si nos va mal estamos más saludables y si nos va bien económicamente estamos más enfermos. Bueno, no son tan simples las cosas, pero el hecho fue que, vista esa subida, el Umivale me pidió que hiciéramos un estudio cualitativo. Y en ese estudio cualitativo fuimos analizando por qué el ciclo económico tiene que ver con las ausencias, por qué hay uso, buscábamos también abuso, y yo insistí que era importante entender también el no uso, que es lo que se llama técnicamente presentismo. Presentismo técnicamente no es estar en el trabajo sin hacer nada. Presentismo es estar en el trabajo cuando no deberías estar porque realmente estás enfermo. Entonces, en las dos partes puede haber problemas de uso, de no uso y de abuso. Y por último, también analizábamos la relación entre los distintos actores, porque este es un punto importante, los distintos actores del sistema de salud, todos los que intervienen, mutuas, médico de empresa, sistema de salud, el médico de cabecera, etc. Y por último, recogimos en el último informe las propuestas de intervención. Esto lo pueden descargar en la web, solo para resaltar que lo tienen a su disposición. Son unos informes de unas 60 páginas, cada uno de ellos, sintetizando los distintos puntos de vista. Pero, junto a eso, no nos parecía solo importante entender el fenómeno, nos parecía importante identificar qué se estaba haciendo para manejar y gestionar y mejorar la situación en relación con ese fenómeno. Y entonces iniciamos un proyecto muy interesante en el que a distintas empresas les preguntábamos cuáles eran las prácticas de lo que estaban haciendo, qué les estaba funcionando para controlar o incluso reducir la IT por incapacidad. Se hizo una base de datos, un portal, en donde los asociados de la mutua pueden
acceder e identificar qué están haciendo otras empresas sobre qué son buenas prácticas que pueden o no serles de utilidad para ellos. Ahora, como a pesar de todo eso, con la pandemia y después de la pandemia, la IT ha seguido subiendo, pues la verdad es que planteamos el hacer un estudio ambicioso de la situación y de la situación de la IT en España desde el 2018 al 2023, considerando, por lo tanto, la alteración o la crisis derivada de la pandemia y también algunos cambios legislativos que han tenido peso en la, digamos, en la evolución de la IT. Bien, pues muy rápidamente les voy a contar los titulares de algunos aspectos que creo yo que son los más relevantes de lo que hemos averiguado. Fíjense que el estudio ha arrancado de una serie de fuentes, de bases de datos tradicionales, como la EPA, la encuesta de población activa, el equivalente para Europa, las estadísticas de afiliación al Ministerio. Pero, sobre todo, hemos tenido la fortuna de poder acceder a todos los episodios de IT desde el 2016. Lo que pasa es que desestimamos 2 años porque esos datos, cuando no tienes los datos anteriores, pueden estar contaminados y confundir. Desde el 2016 al 2023, que es cuando empezamos el estudio, tuvimos la oportunidad de tener acceso anonimizado a los más de 62 millones de episodios de absentismo que ha habido en el país, tanto en el régimen general como en el de autónomos, no en MUFACE, no los funcionarios. Por lo tanto, eso nos ha permitido hacer unos análisis que de ninguna otra manera. Pero por si fuera poco, nos han podido, se llama en la jerga coloquial, enchufar los datos del absentismo con los datos de la muestra española de vidas laborales. Es decir, que 1 millón de trabajadores que están elegidos al azar, ese millón de trabajadores, nosotros no sabemos quiénes son, pero por sus identificadores los han podido conectar con los datos de las ausencias, de las bajas. Eso le da un poder muy fuerte a todos los análisis. Por ejemplo, ahora podemos saber con eso que el 69% de los trabajadores en los periodos que hemos estudiado no han tomado ninguna o no han tenido ninguna IT. Bueno, pues con todo eso hemos ido averiguando una serie de cosas, les doy los titulares. Hay 6 que llamamos coloquialmente píldoras, en donde hemos ido, también las pueden bajar tanto desde la página web del IBIE como de Umivale, en donde hemos ido desgranando los grandes temas que nos parecía que era importante que se tuvieran en consideración. Y afortunadamente hemos tenido un impacto muy fuerte en los medios de comunicación. En el año pasado el IBIE ha contabilizado más de 450 noticias sobre eso. Pero, ¿y qué hemos averiguado? Vamos a, como les digo, lo más general. Cuando comparamos la IT en España y en los países de nuestro entorno en Europa, pues somos líderes, somos muy buenos. Tenemos los datos más elevados y de mayor coste y solo digamos, por encima de nosotros solo está Francia y nosotros empatamos con Portugal, pero nuestro crecimiento ha sido más potente. Luego, primera noticia, atención, porque en un entorno comparativo con el nuestro, nosotros estamos liderando esta cuestión. La segunda noticia, ya se ha dicho aquí, la IT está creciendo de forma generalizada. Yo he sacado también, he pedido los datos de las Islas Baleares. Cuando he querido bajar a provincias, las Islas Baleares son uniprovincial, con lo cual no he podido llegar a los datos de Ibiza, pero bueno, está creciendo un poco menos o algo menos que la media de España, pero está creciendo y estamos ya en unas tasas muy elevadas y preocupantes. En relación con los sectores, pues crece en todos los sectores. Si el punto rojo para cada sector hace referencia a cómo estaba en 2018, fíjense que el azul, que hace referencia al 2023, pues crece, y sobre todo crece en agua y saneamiento, en actividades sanitarias, y aumenta sobre todo en transporte y comercio,
Y eso también se constata en Illes Balears, que crece en todos los sectores, pero también en actividades administrativas, que crece algo menos, en hostelería más, en comercio y en las actividades sanitarias. Cuando miramos las bajas en vigor, un tema que ha resultado muy importante y que vemos que tiene mucha repercusión en este crecimiento son las bajas de larga duración, de más de un año. Están creciendo muchísimo, casi se han duplicado en 5 años. En las Islas Baleares suponen el 16% de todos los procesos y también ha subido un 3 puntos más que en el 2018. Y otro fenómeno, este quizás todavía más, que está explicando por qué está aumentando el absentismo, es que el absentismo está aumentando, o la IT, si quieren que hable con propiedad, está aumentando sobre todo por las personas que en el periodo de un año han tenido más de una baja por IT. Las repeticiones son verdaderamente el elemento más potente. Fíjense, solo he dicho antes que el 69% no habían tenido ninguna baja por IT, o sea que un 31 sí. Pues de ese 31, un 16 tienen 2 o más y otro 15 tienen solo una. Bueno, pues las que tienen 2 o más explican el 69% de todas las bajas por IT. Más de 2/3, los que tienen 2 o más. Y cuando miramos los días perdidos, ese 16% da cuenta del 64,5% de días perdidos. O sea, que los días perdidos y los episodios se concentran en aquellas personas que tienen repeticiones. Las repeticiones pueden ser por muchos aspectos, ahora veremos, pero ese fenómeno está generalizado en toda España y desde luego también se da en las Illes Baleares, donde en los últimos 12 meses el 17,6% de la población protegida tiene un valor muy por encima, digamos, en las repeticiones y muy por encima del 2018. Y las repeticiones aquí suponen un 51,3% de las personas con baja. ¿Vale? Bien, dicho de otra manera, a ver si rápidamente puedo explicar lo que significa esto. El azul son las personas que no repiten y lo que estamos computando es la tasa de IT, el indicador de IT. Fíjense, en el indicador de IT entre 2018 y 2023, las personas que no repiten pasan del 2,4 al 2,7. Crece un poquito, pero no crece mucho. Pero cuando vemos a las personas que repiten, en 2018 explicaban un 1,7 del indicador de IT, pero ahora explican el 3. Ha crecido un 75%. Y eso pasa para los procesos y para las jornadas perdidas. Luego, fíjense, se ha concentrado el crecimiento ese que explicamos de un 3,8 a un 5,6, ese crecimiento se explica sobre todo por las personas que repiten. Y esas personas que repiten, que eran un 16% de todos los trabajadores, pues ha habido 23 que han tenido, el 23% han tenido 2 bajas, el 24 3 o 4, pero unas 200.000 personas, es decir, el 8,6, han tenido 16 o más bajas en el periodo que hemos estudiado, que son 6 años. Bien, como no, yo sé que dar muchos datos en una conferencia es pesado. Afortunadamente tienen los datos en los informes, pueden bajarse también el informe general, para que recordemos los grandes mensajes. Primero, España lidera el absentismo por IT en Europa. Segundo, el absentismo por IT crece de forma generalizada en los últimos 6 o 7 años. El absentismo por IT crece en todos los sectores, aunque hay diferencias entre ellos. Las bajas en vigor de más de un año se han duplicado. El 16% de los trabajadores, que son los que tienen repeticiones, generan 2/3 de las bajas y algo más, y algo así de los días perdidos. Y por último, las personas con más de una baja explican todo lo que ha subido el absentismo prácticamente entre 2018 y 2023. Estos son los titulares. ¿Vale? Pero, ¿y qué pasa con las patologías y diagnósticos de más difícil objetivación? Miren, cuando empezamos a analizar los diagnósticos, aquello era una verdadera complejidad. Era difícil, porque
Pero, sin embargo, esa es la pieza fundamental porque el diagnóstico es lo que decide si sí o no hay IT. El médico diagnostica y después del diagnóstico toma una decisión de si sí o no prescribe TAITE. Luego esa pieza es fundamental y se prescribe por alguna razón médica, de salud. Luego, el diagnóstico es crucial. Vale, nos importaba mucho analizar esos diagnósticos que están registrados en las bajas de los 62 millones que hemos analizado. Bueno, pues, ¿saben cuántos códigos se usan para decir de qué está malito o malita la persona? Más de 56.000 códigos diferentes en las bases de datos. Bueno, eso nos resultaba complicadísimo porque no podemos hacer una tabla que ponga 56.000 conceptos para ver las diferencias. Tuvimos que agruparlos. Hemos hecho una agrupación en 16 patologías. Pero, curiosamente, el análisis cualitativo que habíamos hecho antes nos llamaba la atención de que estaba nos decían los informantes que estaba subiendo mucho la salud mental y las algias. Y en las algias hemos distinguido lo que son dolores por traumatismo, de lo que son dolores difusos o en distintas partes del organismo, pero sin un motivo traumático. ¿Vale? Entonces hemos distinguido algias por un lado y salud mental por otro, y luego traumatología, oncología, etc. Vimos que algias y salud mental, por todo lo que nos han contado los 100 informantes de esos focus group, de esos informes, vimos que allí es donde hay más ambigüedad y más debate entre los distintos informantes sobre si esos diagnósticos son adecuados o no son adecuados. Y entonces vimos que sería interesante agrupar esas dos categorías en lo que hemos llamado diagnósticos de más difícil objetivación. Sobre todo para un médico de familia que no tiene muchos recursos, ni siquiera tampoco mucho tiempo, y que a lo mejor no puede llegar a profundizar en si de verdad allí hay, digamos, una situación patológica de suficiente envergadura, teniendo en cuenta el trabajo que se hace, para que tenga una prescripción de baja o no. Cuando hemos analizado ese grupo de diagnósticos y lo hemos comparado con los otros, pues hay una serie de resultados en nuestro estudio que son impresionantes. Resulta que las algias son el indicador que más contribuye, el diagnóstico que más contribuye a explicar el absentismo hasta los 30 años. De los jóvenes de los 30 a partir de los 30 años. Luego, los problemas de salud mental muestran mayores jornadas perdidas en los jóvenes de 20 a 29 y en especial en las mujeres. Luego, en todos los sectores de actividad, las algias y la salud mental son la causa mayoritaria de por qué está aumentando la IT. Y por si fuera poco, las algias y salud mental marcan el patrón territorial global de la IT. Es decir, prácticamente en todos los territorios son los diagnósticos más presentes. Es decir, que los sectores con valores más elevados en ese tipo de diagnósticos, curiosamente, no son los más penosos desde el punto de vista laboral. Por ejemplo, la construcción, o no, estamos hablando de actividades administrativas, puede que, claro, son problemas mentales, agua y saneamiento, actividades sanitarias, yo puedo entenderlo, después de todo el proceso de crisis que hemos tenido con la pandemia, transporte y almacenamiento y hostelería. Y aquí, pues, las algias tienen un mayor peso que la salud mental, pero las jornadas perdidas en salud mental se han duplicado desde 2018, y mientras que las algias han crecido un poco menos. Bien, fíjense, aquí volvemos a tener un análisis parecido. ¿Cuánto contribuyen la salud mental y las algias a la tasa de absentismo, ese 5,58 en el régimen general? ¿Cuánto contribuyen? Si distribuimos el 5,58 como tasa de absentismo, pues resulta que un 1,82 de eso, es decir, un 1,82 viene de algias, que es mucho, porque a 5,58 porcentualmente es bastante. Luego, un 1,01 viene de salud mental. Si suman eso ya tenemos un 2,82. Y si además a eso sumamos trauma, 0,78,
nos plantamos en que más del 50% de toda la tasa se explica por esos 3 diagnósticos. Y esos 3 diagnósticos tienen unos crecimientos, sobre todo el de salud mental, muy fuerte, porque tiene un 88% solo en 5 años. Luego, como ven, en los autónomos los datos son parecidos, pero un poco menos acusados. Pero como ven, estos dos tipos de diagnósticos en conjunto ocupan 2/3, o estos 3, 2/3 del aumento de indicador que corresponden a esas dos patologías. Y en las Illes Balears, pues casi la mitad de las jornadas perdidas tienen que ver con estos también. Bien, esos procesos, cuando analizamos los que son de larga duración, ¿cuántos de esos diagnósticos y esas bajas están durando más de 365 días? Pues los datos vuelven a ser bastante claros y bastante pertinaces. Las algias y la salud mental cubren más del 50%, como ven, el azul y el amarillo o rojo, el amarillo casi rojo, y los dos están creciendo, sobre todo salud mental mucho, mientras que el resto de diagnóstico pues están disminuyendo. El verde significa que han disminuido desde 2018. Luego el peso de los procesos largos sobre el total de procesos es debido sobre todo a los incrementos en la duración. Y por último, esas patologías de difícil objetivación se dan en mayor medida en las repeticiones. Otra vez analizamos las repeticiones. La probabilidad de repetir es más habitual en el caso de las patologías algias y salud mental cuando ese es el diagnóstico principal. Pero si además aumentamos y consideramos todos los diagnósticos, el 70% de todas las personas que repiten, ese 16%, el 70% de alguna manera han pasado por una baja que tiene que ver con salud mental o algias. Puede ser comorbilidad, evidentemente, puede ser, hay muchas razones, ¿no? Cada uno a lo mejor en su cabeza dice, sí, ves, por eso, y está interpretando que le confirma su diagnóstico. Cuidado, los datos son datos. La interpretación ya la ponemos cada uno. Y lo mejor que podemos hacer, y antes se nos ha invitado al diálogo, es dialogar para evitar sesgos. Porque yo que he estado dialogando y escuchando el diálogo entre todos los distintos actores en distintos focus group, tanto en 2007 como en 2017, he visto que distintos actores tienen distintas interpretaciones. Y cada uno quiere llevar el ascua a su sardina y los datos los quiere llevar a su sardina. Los datos son datos. Luego vamos a trabajar cómo podemos utilizar elementos de interpretación, ¿vale? Pero no es malo revisarse los propios potenciales sesgos. Esta es una transparencia que a mí, me quita un poco el sueño. Porque fíjense, hemos analizado en las de más larga duración, cuando ya se pasa de año y medio y a veces de 2 años y a veces de algo más de 2 años, y el INS hace una valoración de esa persona y de su situación, pues ahí resulta que en las algias el 52% les denegan la IP. Es decir, una persona que lleva año y medio o más con una baja, ahora va a un jurado, un comité profesional para ver si esa persona está en capacidad ya para trabajar permanentemente y le dicen que no. Y lo mismo pasa con la salud mental. Aquí es un 57% a los que le dicen que no y solo se aprueba un 15%. ¿Ustedes imaginan lo que es esto? Una persona que lleva 2 años y medio en su casa porque tiene problemas de salud mental, ahora les dicen que no está para una IP. ¿Qué hace? ¿Vuelve a trabajar? Está descapitalizado como profesional, como trabajador. Para mí, el ahora qué, para mí resulta agobiante. No sé si como por mi sesgo de psicólogo del trabajo, que sabe que cuando tú no ejerces y no desempeñas tu profesión, te estás descapitalizando. A 2 años vista lo que tú hacías, igual ya no se parece mucho en lo que se hace ahora. Ahora tú te vas a reciclar, vas a ir a trabajar y además vas a poner la ilusión y la motivación por formarte y prepararte y cualificarte y mejorar y admitir que lo que sabías ya no vale. Es problemático. Bien, pues
Como ven, esos son los datos, pero el ovillo es muy complicado y yo he querido dedicar una parte importante. Vamos a ver cómo voy de los tiempos, que la última vez no lo miré mucho, 10, 18, hemos empezado menos cuarto, creo. Bueno, vamos por la mitad. Desenredando el ovillo. Miren, para entender qué es lo que pasa, he desarrollado un modelo que yo le llamo el proceso de múltiples decisiones de la IT, y el modelo empieza porque un trabajador un día se levanta, no se encuentra muy bien, entre la salud y la patología y los problemas de salud, dice, bueno, yo creo que hoy no estoy para ir a trabajar, y entonces se autoetiqueta como provisionalmente no disponible para trabajar porque está enfermo. Es un autoetiquetado, ¿eh? Es lo que está muy estudiado esto en psicología, lo se llama self-labeling. Te autoetiquetas hoy como potencialmente enfermo si no ya decides que estás enfermo. Y entonces, en vez de ir a tu trabajo, unos dicen voy a mi trabajo aunque voy a tener un mal día, y otros dicen voy al médico porque no me encuentro para ir a mi trabajo. Bien, ese autoetiquetado lleva a ir al médico, y entonces si uno, en vez de no ir al médico, no busca asistencia sanitaria, va al trabajo y de verdad está enfermo, pues entonces tendríamos presentismo. Pero si va al médico, entonces la decisión, la pelota pasa al tejado del médico. Y entonces en la pelota al tejado del médico, el médico tiene que hacer un diagnóstico. En ese diagnóstico es muy importante que tiene que tener en cuenta la situación de salud del trabajador y si eso le incapacita para desempeñar su puesto. Porque la IT es incapacidad temporal para el desempeño del puesto por motivos de salud. No pierdan ninguna de las palabras, que todas son muy importantes. Es incapacidad temporal, pero para el desempeñar el puesto. Hay mucha gente que está enferma, pero va a trabajar. Las personas que tienen diagnosticada una diabetes, en principio, pues van a trabajar. Y así en muchas cosas. Luego, el médico tiene que jugar con esa doble componente de su decisión, la de la salud y la de el puesto que está desempeñando esa persona. Complicado. Pero entonces decide prescribir una IT. Si eso es así, esa IT empieza a dar una duración y luego viene un momento en el que se discontinúa, se finaliza. Y ahí también juegan las dos decisiones. La decisión del trabajador, que a veces dice, oye, dame ya a mí el alta, yo no quiero estar más. Y otras veces quiere seguir y el médico es el que decide que sí o que no sigue, etc. Esto es el proceso básico de decisión. Pero, fíjense, ¿y qué puede influir en que un trabajador decida que va al médico o va a trabajar y que se encuentra mal? Pues yo distingo, luego entraré un poquito más en detalle, dos factores. Factores push. Push es cuando la propia empresa casi te está invitando a que no vengas porque aquello es un infierno. Y claro, todo el mundo sabe que al infierno no le gusta ir a nadie normalmente. Y entonces, pues, lógicamente, si puedes, hay una teoría que se llama fly away, vuela lejos, ¿vale? Luego, si estamos ofreciendo unas condiciones de trabajo malísimas, malas, no voy a detallar, pues entonces eso es un factor push. Pero a veces las empresas lo hacen bien y ofrecen unas buenas condiciones, pero la vida de los trabajadores no solo es la empresa. Puede tener otros factores externos, del tipo que sea. Allí tengo una riqueza inmensa de ejemplos que me ponen en las focus group, de factores pull. Desde fuera te tiran para que no vayas a trabajar. Puede ser que tu niño pequeño esté enfermo, puede ser lo que sea. Bien, el médico también es interesante analizar qué influye en sus decisiones. Yo creo que influyen los recursos. Si no tiene buenos recursos, entre ellos el tiempo, para hacer un buen diagnóstico y de verdad saber si esa persona cómo está, sino que resuelve un poco con una cierta rapidez y ligereza todo, pues entonces si no tiene recursos no puede hacerlo. Si no tiene cualificación en la parte más complicada, que es eso del trabajo, ¿qué hace esta persona? ¿Y por qué esto puede entrar en conflicto y incapacitarlo? Pues también tiene problemas. Y también hay que ver el sistema de incentivos que tiene el médico para decidir una cosa u otra y cometer un error de falso positivo o de falso negativo. Vamos a ver, bien, esto ya está explicada. Entonces la segunda parte del modelo que he desarrollado es lo que yo llamo, esto es una cuestión de gama de grises. Gama de grises. Es decir, hay gente que nadie pone en cuestión que tiene que estar de baja por IT. Nadie.
yo qué sé, un proceso oncológico en determinadas situaciones. No lo pone en cuestión nadie. Eso es lo que llamaríamos blanco, un uso adecuado. Hay situaciones que algunas empresas detectan con distintos medios donde hay un uso claramente abusivo de la IT. Es un abuso de esa prestación, que es lo que ponemos en el negro. También puede haber, y eso en la parte de IT, pero en la parte de presentismo también puede ser. Un uso adecuado del presentismo es cuando tú estás de baja porque no debes ir a trabajar por múltiples razones importantes. Pero, digamos, en ocasiones se abusa del presentismo estando trabajando cuando clarísimamente no deberías estar trabajando. Vale, y ahí hay una gama de grises. Y lo problemático es la gama de grises, si está más o menos clarita o más o menos oscura. Curiosamente, en mi teoría, tanto el trabajador como el médico que interviene puede tener gama de grises. No tiene muy claro, yo no me encuentro muy bien, no sé si es bastante como para no ir, o el médico, y bueno, veo que no se encuentra muy bien, no tengo claro si. Luego hay gama de grises. La gama de grises puede ser sobre la patología y sobre el trabajo, la incapacidad para trabajar. Supone incertidumbre y se da al principio, cuando se prescribe la baja, cuando se va manteniendo y cuando se finaliza. Puede que los dos, el paciente y el médico, estén de acuerdo y aun con la gama de grises los dos deciden lo mismo, IT. O pueden generarse conflictos entre médico y paciente. Cabe la simulación y el médico pensar que tiene ese problema y el paciente saber que está simulando el problema para ver si consigue que le prescriban la IT. Y en cualquier caso, el etiquetado es impresionante. Por ejemplo, uno va porque no se encuentra bien, le empiezan a hacer pruebas y le dicen, tienes un cáncer. Automáticamente él se etiqueta como un enfermo de cáncer. Eso cambia todo. El etiquetado, y no les digo ya si el etiquetado fuera erróneo, pero el etiquetado juega un papel importantísimo. Quiero también que sean conscientes que en este modelo pues, influyen aspectos culturales. En muchos sitios se habla de la cultura nuestra, que se dice voy a cogerme la baja. Bueno, pues esa es una expresión cultural de cómo entendemos el proceso como sociedad. Luego puede no ser verdad y no es verdad en muchos casos, pero la cultura influye, el sistema de salud influye. Se hablaba ya aquí de los alargamientos y de la necesidad de hacer convenios entre el INS y las comunidades autónomas. Los sectores influyen, la tecnología y sobre todo ahora la digitalización influye. La negociación colectiva me estoy encontrando que influye más de lo que yo pensaba, porque los acuerdos de complementar, digamos, las prestaciones, pues pueden estar incentivando ciertas bajas. El ciclo económico ya hemos visto que influye, etc. Y por supuesto la legislación. Y todo eso hace que esté subiendo y por lo tanto pues esté sobrecargándose el sistema público de salud, reduciéndose la competitividad, en ocasiones la percepción de justicia. Yo me acuerdo, trabajé y asesoré a algunas empresas en adaptar puestos, y el gran problema que había no era adaptar puesto y la voluntad de la empresa de adaptar puesto. El gran problema era que otros compañeros decían, a este le adaptas el puesto que yo sé lo que hace y a mí no, porque este ha pedido una baja y yo no la he pedido y yo estoy peor. Pues ya verás. Entonces, no se trata solo de arreglar el problema de uno, se trata de una gestión justa para que se arreglen los problemas con justicia. Y eso complica mucho las cosas. Bien, dicho esto, ¿y cómo podemos buscar soluciones a esto? Bueno, pues mi madre decía, esto tiene más teclas que un piano. ¿Vale? Pues eso es, aquí ya ven cuántas teclas hay que tocar para arreglar esto. Pues no, los problemas de IT y de absentismo tienen más teclas que el órgano más grande del mundo, que está en Filadelfia y que yo lamento no haber ido a verle, no está en una iglesia, pero si bien tiene 6 teclados, no se acaba de ver el pedalier, pero luego lo verán, que también se toca con los pies, y todo aquello y todo esto son registros. Según las lengüetas que tú aprietas allá y aquí, todos los teclados pueden sonar como violines, o como clarinetes, o como trompetas, o como tambores. Por lo tanto, pues yo creo que la gestión del absentismo es así de complicada.
Para empezar, yo creo que no podemos olvidar que hay prevención primaria, curar, prevención secundaria, controlar y reincorporar. Reincorporar, prevención terciaria. Entonces, para mí, todos esos elementos son componentes teclados que quien gestione absentismo tiene que saber tocar, los 4. Y por eso, para analizar los problemas y lo que podemos hacer, tendremos que analizarlos. En el plano de las políticas y del diálogo social y de la legislación. Ese es un plano, y ese plano hay que actuar sobre él. Por ejemplo, ahora está estudiándose y se ha encargado una comisión de la OCDE que se analice la reincorporación parcial al trabajo. ¿Por qué? Pues porque el gobierno puede estar pensando si podría legislarse a ese respecto. Pues eso sería una actuación en el plano de las políticas. Otra actuación es en el plano de las estrategias de los sistemas. Por ejemplo, podemos hacer actuaciones en el sistema de salud. Mejoremos y acortemos los periodos de los procesos diagnósticos o los procesos, las listas de espera, etc. Y también en el plano de las operaciones y gestión. Por ejemplo, en la empresa, hagamos estas actuaciones, cambiemos esta política de recursos humanos, etc. Pero, como ya les he dicho, cabe prevención primaria, hay que hacer cosas en prevención primaria y anticipar los riesgos laborales. En prevención secundaria hay empresas que están haciendo cosas muy interesantes de incorporación, actuación precoz y prevención terciaria, cómo mejorar la reincorporación al trabajo. Y también gestión del control, una gestión justa pero con control y determinada. Hay un artículo muy interesante que describe muchos de los ejemplos que en la investigación se han mostrado eficaces en la prevención, en la intervención y en la adaptación cuando se regresa al puesto de trabajo. No puedo entrar en los detalles, pero aquí hay ejemplos de estrategias eficaces que han reducido en la IT en algunas empresas. Este artículo, ese artículo que yo les estoy diciendo, dice, miren, esto de la salud y de la enfermedad no es como dos polos y ya está. Entre medias se puede pasar por distintos estados. La salud mental se refiere a un estado de bienestar que va más allá de la ausencia de enfermedad. Las personas están generalmente satisfechas, se realizan, se sienten que están contribuyendo a la sociedad y a la comunidad. Eso es la salud en el sentido pleno del término. Mientras que la enfermedad se refiere a un desorden psicológico diagnosticable que se caracteriza por síntomas que afectan significativa y negativamente a la conducta, a los estados de ánimo, al pensamiento. Y entonces, bueno, pues en el verde es cuando uno está en la plenitud de su experiencia, un poquito más, bueno, en una situación de bienestar. Ya empieza, en el centro tenemos una situación de supervivencia, bueno, lo llevo, soy capaz de controlarlo, pero no me sobra mucho. Cuando ya empieza a ir las cosas mal, pues empiezo a encontrar dificultades, burnout, estrés y puedo llegar a situaciones de crisis mental importantes que me pueden incapacitar, no solo para el trabajo, sino para mi funcionamiento en la vida normal. Y entonces, eso como la persona que se etiqueta como que no se encuentra bien, ¿cómo lo sabe? Pues hay unas investigaciones ahora, este tema lleva investigándose más de 50 años, pero ahora se ha desarrollado una metodología que distingue 4 aspectos importantes. Me refiero a lo que se llama la capacidad percibida para el desempeño del trabajo. Es lo que se llama en inglés workability. Eso se ha utilizado mucho, la workability, por ejemplo, es el concepto que se utiliza ya en el fondo para decidir si esta persona todavía tiene capacidad para trabajar y no debemos darle la IP, la incapacidad permanente, o para determinar si esta persona debería continuar de baja o no, porque su capacidad para trabajar, hombre, no es el 100%, pero es el 80%, y eso no agrava su patología. Imagínense que es la patología del tobillo y la persona pues puede, sobre todo si teletrabaja, puede trabajar en muchas actividades que el tobillo no tiene un papel esencial. Luego, y se ha desarrollado, unos amigos míos en Limerick, en la Universidad de Limerick, acaban de desarrollar una medida para medir cómo percibe el trabajador su workability, su capacidad para el trabajo física, mental, interpersonal y emocional. Y
hay que tener en cuenta que eso podría inspirar lo que podría ser cuándo es mejor que alguien trabaje al menos una parte de su tiempo que esté todo el tiempo de baja. En salud mental eso es muy probable que sea así. Saben ustedes que para la salud mental hay terapia ocupacional. En la medida en que se adaptaran los puestos, a lo mejor una persona podría hacer una regresión progresiva una vez superada una crisis y podría haber una incapacidad parcial para el trabajo al tiempo que va entrando y practicando. Lo que pasa es que eso, regularlo y legislarlo es complicado. Pero les pongo aquí dos ejemplos de cómo, a priori, ninguna de estas dos personas podría ser un atleta paraolímpico, porque tiene una incapacidad que a priori le incapacita para hacer ese trabajo, pero sin embargo los dos han encontrado, por unas vías o por otras, estrategias para no tener incapacidad. Luego, este concepto de incapacidad es dinámico, influye en varias cosas. Bien, pero ¿qué podemos hacer para mejorar esas, digamos, diagnósticos de problemas que tienen difícil diagnóstico? Bueno, pues hay que mejorar las estrategias de diagnóstico, hay que mejorar las estrategias de curación. Yo hay muchas veces que hay personas que me dicen, no, es que yo estoy de baja por depresión, ¿vale? O por ansiedad, o por crisis nerviosas, o por tensión. Yo digo, ¿y qué te ha prescrito el médico? No, que vuelva dentro de 15 días. ¿Y entre medias qué? Nada. ¿Qué pasa? ¿Aquí qué pasa? ¿Es que no hay tratamiento para esto? Laissez-faire, laissez-passer, el tiempo y vamos a ver. Bueno, esto, yo creo que ahí hacen falta profesionales que sepan de esto. Y lo siento, yo soy psicólogo y déjenme que rompa una lanza por los psicólogos que podrían estar aportando ahí. Bien, la doble función al prescribir una baja es curar y administrar una prestación. Luego, el médico tiene que estar atento a si es pertinente o no. Y ahí volvemos a cuánto se puede estar usando esta prestación como refugio. Bien, ¿qué más? Pues hay un campo que creo que hay que promover a nivel social y sobre todo en las empresas. Y es hacerles tomar conciencia a los trabajadores y promover que los trabajadores tomen conciencia de la importancia del autocuidado. Durante los años 80 hubo una campaña impresionante para decir, cuida tu corazón. El que pone en marcha sus piernas, pone en marcha su corazón. Se desarrollaron toda una serie de métricas y eso ha hecho que haya una mucha mayor cultura de salud y de promoción de la salud a través del ejercicio físico, el control de la hipertensión, etcétera, etcétera. Llevamos desde los 90 insistiendo en que el corazón es muy importante, pero el cerebro es más. Y hay toda una inquietud en los últimos años por promover el cuidado del cerebro. Es decir, incluso por ver cómo se podrían desarrollar gimnasios para mantener en forma y mejorar la forma del cerebro. Y esto es fundamental. Y también para mantener en forma el bienestar de la persona y la salud mental. Hay 3 artículos muy importantes y muy interesantes, muy recientes, que además son revisiones. Uno, cómo la gente puede ser más feliz, y ahí se analizan actuaciones que uno puede hacer para ser más feliz. Segundo, ¿qué sabemos de qué hace a la gente más feliz y cómo esos experimentos que sabemos que eso funciona, el empleado lo podría usar y se le podría entrenar a hacer cosas que le hagan más feliz? Y el último que acaba de aparecer, me lo he leído para esta charla, mejorar el significado de lo que es la salud en una situación de post-pandemia. Es muy interesante, ahí tienen la referencia, si alguien está interesado. Están open access los 3 artículos en el Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior. Quiero decir, hay mucha inquietud en que parte del asunto está en promover el bienestar y el autocuidado. Pero no podemos olvidar otros planos. El funcionamiento global del Sistema Nacional de Salud. Ahora, en este momento, hay en marcha un estudio encargado por el Ministerio a la AIREF, para que informen sobre cómo se podría mejorar toda la problemática que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud y los sistemas, digamos, autonómicos, en cuanto al aumento de la prevalencia, de las largas duraciones, en cuanto al aumento de las repeticiones, en cuanto a la importancia de las listas de espera, etc. Luego es otra vía de actuación. Otra vía de actuación, bueno, estamos diciendo que parece que es inverso
la relación entre salud y desarrollo del mercado laboral. En nuestro estudio hemos entrado más en detalle y la relación está entre la tasa de desempleo y los niveles, la tasa de absentismo. A mayor tasa de desempleo, menos tasa de absentismo, independientemente de si el ciclo económico es expansivo o no es expansivo. Cuando en la crisis económica de la pandemia no hubo una bajada muy fuerte del desempleo porque se pasaron a los ERTEs y otras situaciones, entonces no se notó tanto la IT desde ese punto de vista. Y eso lo tenemos analizado. Luego, lo que pasa es que cuando estamos en un mercado laboral en donde hay falta de trabajadores, eso es lo que se llama un mercado laboral impulsado desde los trabajadores, pues los trabajadores tienen más margen para elegir, más margen para exigir, más margen para pedir calidad del trabajo, y eso cambia cuando estamos en un mercado laboral en donde sobran trabajadores, y entonces son las empresas las que tienen más margen para establecer las condiciones, y bueno, algunas las establecen muy en positivo y otras pues algo menos. Entonces, en ese entorno, y ese es otro tema a analizar, y por último, el tema... ¿Qué he querido decir con esto? Pues que las empresas tienen que ser conscientes de en qué mercado laboral están. Ya lo son, pero luego tienen que repercutir en sus políticas y prácticas de recursos humanos y de prevención de riesgos laborales esa conciencia de que están en un mercado laboral de falta de empleados. Y por último, el tema de qué podemos hacer de cara a ver qué están haciendo nuestros vecinos, y ahí tenemos un estudio que también se ha iniciado, en el que se le ha encargado a la OCDE por parte del Gobierno de España que estudie esas bajas a tiempo parcial, etcétera, porque no está nada claro por qué tenemos que tener más IT que otros países que tienen prestaciones parecidas a las nuestras, no está nada claro por qué empeoramos más que esos países, y no está nada claro que teniendo, porque hemos analizado también las encuestas de salud, y los españoles salimos los segundos o los terceros de Europa en cuanto a nuestro nivel de bienestar, nuestro nivel de salud y nuestro nivel de felicidad. Pero sin embargo después, cuando miramos los indicadores de problemas de salud en el trabajo, estamos los primeros y los segundos. Entonces esto requiere analizarlo más, porque siempre se puede aprender de lo que otros hacen bien. Y ya por último, pero no por ello menos importante, bueno, yo creo que con la pandemia están cambiando los modelos mentales sobre lo que es fundamental. Yo creo que algunas personas están replanteando el significado de su trabajo, qué significa también salud. Creo que la salud mental ha bajado en lo que tenía de problema, de miedo a decir que tú no estás bien mentalmente. Yo creo que después de la pandemia ya todo el mundo sabe que puede decir que no se encuentra bien mentalmente. Yo creo que incluso hemos bajado los umbrales de lo que es estar bien, y por lo tanto están cambiando las aspiraciones y las pretensiones. Está cambiando la visión y el relato de los distintos actores. Y yo me he dado cuenta de que no hay una visión compartida. Me ha gustado mucho el título de estas jornadas, porque habla de visión compartida. No hay una visión compartida en algunos aspectos críticos para tomar medidas de cara a mejorar los problemas de la IT en nuestras empresas y en nuestra sociedad. Entonces, creo que hace falta seguir trabajando para tener los paradigmas algo más compartidos, y que donde uno ve un 6, pues el otro también vea un 6, porque se ha dialogado. Y no que cada uno se enroque en su punto de vista, porque desde un sitio, y vea un 6 y el otro vea un 9. Bien, pues les he dicho que es muy complicado esto del absentismo, pero miren qué bien suena. Fíjense en los pies, también se toca con los pies. Va cambiando de teclados. En este caso, fíjense que después debajo de los teclados hay unos botoncitos. Si tocas ahí cambia de sonido, y si tocas en los lados también cambia de muchas cosas.
Para eso muchas veces necesitas a 3, el que toca y 2 más, porque es imposible hacerlo todo a la vez. Por lo tanto, se trata de una labor en equipo, pero esa labor en equipo no solo es para eso. Este órgano que pesa 300 toneladas y tiene casi 30.000 tubos, algunos así de chiquititos y algunos de 3 o 4 metros, pues este órgano, lógicamente, tiene mantenimiento, tiene alimentación eléctrica, es decir, que el sistema vaya y vaya bien, y es posible que vaya bien, aunque sea muy complejo, pues todo depende de la preparación de quienes lo llevan adelante, de la colaboración en equipo para que todo ruede y salga bien, y de la capacidad y las ganas de hacer algo bello con un instrumento tan complicado. En cualquier caso, es un reto que yo les animo a seguir avanzando en él y les agradezco muchísimo la atención que me han prestado. Muchas gracias. Ahora sí que te cojo. Muchas gracias a usted. Se merece mucho ese viaje a Filadelfia, Creo que eso lo vamos a prescribir después de todo esto que nos ha contado. Datos tan interesantes como que somos el país con más ascensión de Europa, pero somos bastante felices y percibimos nuestra salud bastante bien. También nos ha contado que estamos creciendo mucho las bajas de larga duración, que se han duplicado en 5 años, que la repetición es un factor más recurrente y que el 69% repite bajas. Son datos que vamos a analizar más tarde en la mesa redonda, pero yo me voy a quedar con esas palabras que nos ha dicho de prevenir, curar, controlar, de reincorporar. Así que lo haremos con usted para ampliar esa visión en unos instantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.